buenas tardes, chicos, o buenos días, o lo que sea cuando lo miréis, ¿vale? Si lo miráis, nada, vamos con las noticias de hoy, a ver qué hay, ¿vale? Y nada, ya como principal titular de hoy tenemos, fuera de aquí, fuera de la ONU, pues que Trump mandó un alto al fuego de 5 días, ¿vale? Porque dice tener conversaciones positivas con Irán, ¿vale? De todas formas, Irán lo desmiente, ¿vale? Dice que eso no es así y por lo tanto, pues seguramente sea mentira y sea una estrategia y haya algo por detrás. Luego vemos un vídeo en el que ya comentaba que puede ser una estrategia para bajar los precios, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada, empezamos con la ONU. Guerra en Oriente Medio, la población civil, la economía y la seguridad nuclear sufren las consecuencias. Pues obviamente, ¿vale? Ya sea centrales nucleares, ya sea las energéticas, ya sea todo eso, pues está en riesgo, ¿vale? Siempre que pasan este tipo de cosas. Y nada, la Tierra pierde su equilibrio y entra en números rojos al retener más calor que el que emite. Y esto es una consecuencia del cambio climático y de las políticas que se toman desde países que priorizan los métodos de producción al bienestar, ¿vale? Y a la preservación del entorno, ¿vale? Del planeta. Una de las cosas, quitando las guerras y la gente que está muriendo de hambre y que está muriendo por guerras y siendo asesinado ahora mismo, ¿vale? Que eso es lo más urgente siempre, pues socorrer a este tipo de gente, socorrer a las personas que están en peligro. Lo siguiente siempre es el entorno, ¿vale? Si nosotros destruimos el planeta que nos queda por simplemente producir más ruedas, más coches, más lo que sea, que luego por encima contaminan más, ¿vale? Estás emitiendo una serie de contaminación para nada, ¿vale? Porque eso, al fin y al cabo, no va a perdurar en el tiempo. Lo que tiene que perdurar y lo que es la casa de cientos de miles de generaciones que tienen que venir aún, ¿vale? Y que tienen que hacer después de la humanidad, pues todo eso, ¿vale? Y que tienen precisamente que aún que nos queda todo el trabajo por hacer, ¿vale? Lejos de hacer eso, lo que se hace es destruirlo todo, ¿vale? Coger todo lo que hay y consumir todos los recursos y ponerlos a disposición del sistema económico, ¿vale? Por lo tanto, el sistema económico siempre como motor de la destrucción, ¿vale? Y de la destrucción y de todos los cambios negativos que en peligro la vida del planeta, ¿vale? El océano, un termómetro silencioso, ¿vale? Y luego la ciencia es más tozuda que quienes la niegan. El exceso de ese calor se acumula en los océanos y equivale a 18 veces el consumo energético anual de la humanidad, ¿vale? El ciclo se retroalimenta y los océanos se calientan al doble de velocidad que hace 2 décadas. Mientras hemos vivido los 11 años más calurosos desde que hay registros. Y eso es así, ¿vale? Pero ya no solo es más calurosos, sino que no se toca, ¿vale? Que quizás le quitan importancia porque lo que nos interesa es centrarnos en que está subiendo la temperatura y eso sí pone en riesgo la vida de la gente. Es que desde hace un par de años, ¿vale? Se están dando una serie de fenómenos meteorológicos que dificultan y que ponen en riesgo la vida como la conocemos ya en el invierno, ¿vale? Porque vemos la serie de tormentas, ¿vale? Y es brutal ver, seguir a la Agencia Española de Meteorología, ¿vale? Y ver que todos los días en invierno hay un aviso mínimo naranja, ¿vale? Naranja casi siempre lo hay, es muy raro que siempre haya amarillos, ¿vale? Y ya no debería haber ni amarillos porque al final, bueno, pues implica que son unas tormentas fuertes. Pero vale, el invierno es tiempo de eso, pero de ahí a que haya rojos, a que se den danas, que den las catástrofes que hay, ¿vale? Es una barbaridad. El caso es que la Dana puso en relieve la importancia de actuar ante esto para salvar vidas, ¿vale? Para salvar vidas y cabe reflexionar y cabe tomar medidas, ¿vale? Para salvar pues las casas, las viviendas de la gente, ¿vale? Que están en peligro y que al final pues la gente, eso es una de las cosas más importantes, ¿vale? Porque decimos, no, pero por lo menos sobrevivieron, no murió nadie en este chisme, ya, y los daños materiales, y una gente y unas personas que tienen que vivir, tienen que ir a trabajar al día siguiente y tienen la casa llena de barro, inundada, y los muebles ya no le valen, y sabe Dios en qué le afecta la estructura que se haya inundado hasta cierto punto, pues eso hay que tomar una serie de medidas, ¿vale? Evacuación de agua y todo eso durante el verano, ¿vale? Para que luego en el invierno pues todo eso cueste mucho más o tenga que darse un fenómeno que no controlamos, ¿vale? Para que eso no llegue a esa magnitud, ¿vale? Simplemente se trata de
pues si se dio esto hay que solucionarlo, ¿vale? Y los servicios públicos están para eso, ¿vale? Que no vengan a contar que no es así. Vale, pues eso, entonces, evidencia, lo del más caluroso está claro, ¿vale? Eso ya lo llevamos viviendo todos, pero años. Y lo importante, darse cuenta, ¿vale? Porque al final todo el mundo vive su vida tranquilo, nadie quiere que lo moleste, todo el mundo quiere llegar a casa y llega cansado de trabajar, etcétera, etcétera, pero si no actuamos nosotros como sociedad, la que estamos viviendo ahora mismo para frenar este tipo de medidas, ¿vale? Y todo eso lo tenemos muy fácil, simplemente yendo a votar cada 4 años, ¿vale? No se nos está exigiendo nada, sino una mantenerse informado durante todo el tiempo, ¿vale? Sobre las políticas que se aprueban y todo eso porque nos afectan directamente, ¿vale? Pero dos, también saber a quién votar y eso es nuestra responsabilidad, ¿vale? Y precisamente eso lo que hace es un cambio muy grande con respecto a cómo le vamos a dejar el futuro a los demás, ¿vale? Porque muchos dicen, no, es que a mi hijo no sé qué, a mi hijo no sé cuánto, ¿vale? Y protegemos mucho a nuestros hijos, pero del ahora, ¿vale? Pero del después tenemos esta serie de buitres como puede ser Donald Trump, poniéndoles collos a todas las políticas medioambientales porque dicen que no son reales y que se están inventando, y luego eso ya no solo va a afectar a tu hijo, que probablemente a tu hijo, ¿vale? En algún momento, si ya nosotros estamos viviendo las subidas de la temperatura, pues tu hijo cuando tenga 30, 40, 50 años lo va a vivir igual, ¿vale? Y las generaciones que vengan también, por lo tanto, pues hay que pensar un poco, ¿vale? Tener un poco de cabeza y saber qué les estamos enseñando y qué mundo estamos dejando, ¿vale? Es nuestra responsabilidad. Eso es una de las cosas, una de las bases que hay que enseñarle a los niños, ¿vale? Y eso. Entonces, eso, la Tierra pierde su equilibrio, ¿vale? Todo lo que conocíamos hasta ahora, yo ya lo dije en el libro, yo lo empiezo diciendo que estamos en un punto de no retorno, y ya lo estábamos hace unos años, ahora es mucho peor, ¿vale? Ahora ya estamos viendo consecuencias climáticas, pues ya no solo de subidas de las temperaturas, sino cómo afectan esas subidas de las temperaturas a las tormentas y a los fenómenos climáticos que se dan durante el invierno, ¿vale? Y todo eso es consecuencia de las políticas y de nuestros actos, ¿vale? Lejos de echar la culpa a los políticos solos, lo que hay que hacer es echarle la culpa a la gente, ¿vale? A la gente que o no vota, o vota mal, o no sabe, no tiene ni puta idea de política y no se quiere informar y por encima se cree que lo sabe todo, ¿vale? Etcétera, etcétera. No puedes querer saberlo todo, ¿vale? Y ser el más listo sin estudiar o sin... O sea, sin estudiar o sin poner atención a algo, ¿vale? Porque yo muchas veces sí que soy muy partidario del autodidacta, ¿vale? Del aprender por tu cuenta y todo eso. Yo, por ejemplo, yo no estudié y yo todo esto, el saber catalogar, el saber ver lo que está pasando en el día a día, en política, en el mundo, las decisiones que toman, por qué dicen lo que dicen, quién miente, quién no y todo eso, lo sé porque durante años, ¿vale? Mi día a día se basaba en mirar las noticias y en clasificar todo este tipo de cosas, ¿vale? Estar al día, saber quién hace qué y tal. Y obviamente, pues, uno ya ve las cosas. Por eso que cuando hay cosas que chirrían, pues ya uno ya sabe verlas también, ¿vale? Entonces es eso, lejos de cuestionar cualquier conocimiento, pues que no vengan unos estudios oficiales, más bien todo lo contrario, ¿vale? Muchas veces, pues cosas que se saben que se aprenden en casa y que uno hace en casa o que lo haces tú porque quieres, pues valen también, ¿vale? Y tienen mucho más tal que muchas veces que la gente que cree saberlo todo solo porque va con el título enseñándolo a todo el mundo, ¿vale? Y eso, entonces, pero con la política es importante, ¿vale? Es muy importante, ¿cómo se dice? Centrarse, informarse, ¿vale? Y saber por qué informarse también. Al final, tú no puedes ir a un perfil, por ejemplo, de alguien que pertenece a una asociación de desocupa, ¿sabes? Y tragarte la publicidad de la extrema derecha de que ocupan las casas, etcétera, etcétera, vale. Al final, tú donde tienes que ir a ver la información son medios oficiales como vemos aquí, ¿vale? Son todo páginas oficiales, pues la ONU, El País, bueno, que El País derechea mucho, ¿vale? Cogea del pie derecho, pero bueno, luego tenemos Radio Nacional tal, que también tira muy a la derecha, pero sobre todo hacia el PSOE, etcétera, etcétera, ¿vale? Van de tal, pero luego les cuesta mucho sacar noticias que hagan un bien verdadero a la izquierda de verdad, ¿vale? Si por ejemplo, ¿cómo se dice? Televisiones como Radio Nacional de España, Radio Televisión Española, se escoraran un poquito más a la izquierda, es muy probable que la gente quizá no compaginara del todo con el extremismo izquierdo, ¿vale?
pero sí caería un poquito más pues hacia partidos como el PSOE o como Sumar o así, ¿vale? Sin tener que irnos pues a nacionalismos o partidos de extrema izquierda o así, ¿vale? Como puede ser pues muchos de ellos. Vale. Entonces vamos a dejarlo aquí. Bueno, Israel intensifica la limpieza étnica, esto ya lo habíamos leído, ¿vale? Pero es importante recordarlo de que no frenan, ¿vale? Y de hecho, por algún motivo se piensan que, bueno, según parece, se va a presentar, tiene elecciones en Israel este año, ¿vale? Pero no sé qué me da a mí que todo eso está un poco podrido por dentro, ¿vale? Que no ha de ser real la democracia ahí, porque, y aparte creo que los dos bandos avalan el genocidio, ¿vale? Luego, Trump pospone, vamos a los titulares ya nacionales, ¿vale? Trump pospone 5 días los ataques a las instalaciones energéticas tras conversaciones productivas con Irán. Eso es lo que dice, ¿vale? La realidad es otra. Bueno, o sea, eso es lo que dice. Los anuncios de Trump desatan otra jornada caótica en las bolsas, que deja el petróleo al filo de los $100. El IBEX ha cambiado una caída del 2,5 por ganancias a casi el 3% y al cierre, un avance del 1,04. Se estrella un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con más de 100 personas a bordo. Narcisista maligno o presidente sobrehumano. El debate sobre la salud mental del republicano. Yo lo pongo como eje, ¿vale? Para darnos cuenta de todo lo que pasa. Pero la salud mental, ya no solo de Donald Trump, ¿vale? Sino también de Israel y de la gente, por ejemplo, pues que no se posiciona o que se cree que no hay que actuar ante este tipo de cosas, como puede ser el genocidio en Israel, el genocidio en Sudán, etcétera, etcétera, ¿vale? Como vimos ayer ya, el genocidio en Sudán es bastante grave y no hay nadie intercediendo por él ni yendo a decir lo que hay que decir, ¿vale? Y eso es muy importante, pero eso también implica, ¿qué pasa? Que lo que estamos viendo es un extremo muy grande, ¿vale? De esta persona, pues obviamente no, como bien dice el titular, yo ya lo digo claramente, el primer rasgo que demuestra es un rasgo de psicopatía, ¿vale? Porque tiene declaraciones en las que sale riéndose y mofándose, pues de palestinos y todo eso, que ya dice el tipo de actitud que tiene con todo esto que está haciendo, ¿vale? Y precisamente mirar hacia esto, tener el poder de pararlo y en vez de pararlo, irte de guerra de la mano con el que está llevando a cabo un genocidio, pues dice mucho del tipo de persona que eres y sobre todo pues del nivel de salud mental que tienen ambos, ¿vale? Un rasgo de psicopatía es el mínimo, ¿vale? Y luego el no mostrar compasión por el sufrimiento ajeno, ¿vale? Ese es otro rasgo de salud mental mala, o incluso mofarse de eso, ¿vale? Pero eso es así, eso sale ahora porque se está viendo una serie de tal y cómo está poniendo el mundo, y obviamente es un gobierno como el de Estados Unidos es muy peligroso que alguien con una salud mental escasa o con la salud mental, ¿cómo se dice? Mala, ¿vale? Que no está bien, pues llegue a esos puestos, porque vemos lo que es capaz de hacer, ¿vale? Y está poniendo en peligro todo el derecho internacional y está asustando no, pero obviamente la gente, pues el orden establecido hasta ahora, pues se lo está pasando por el forro porque él cree que las normas no son para él. Y el problema de tener un problema de salud mental es que este señor es rico y no va a aceptar la opinión de nadie que le lleve la contraria, ¿vale? Entonces, pues precisamente y por ese tipo de cosas, pues no va a recular y no va a aceptar la opinión de nadie que le diga que las cosas no las está haciendo bien, ¿vale? Y eso es el día a día de las personas ricas. El sistema económico premia, ¿vale? A este tipo de gente, ¿vale? Porque al final este tipo de acciones, este tipo de ser mala persona, pero al final tú te sales con la tuya y acabas ganando millones, ¿vale? Y se te recompensa con millones, pues al final eso acaba generando un problema de salud mental, ¿vale? Y te trastoca las cosas porque al final a ti se te está recompensando, el sistema económico te recompensa por ser un psicópata, ¿vale? Entonces él acaba entendiendo, ¿vale? Lejos de tener pues la capacidad para dilucidar lo que está bien o lo que está mal, pues acaba entendiendo que como el sistema económico le recompensa todo eso y está en esa posición social por encima, ¿vale? Pues que lo que está haciendo está bien. Y siempre y cuando pues ese tipo de gente que piensa y que actúa exactamente igual y tiene exactamente el mismo problema, pues llegan a la misma conclusión y entre ellos pues se respaldan, se dan palmaditas y todos siguen siendo ricos, todos viven por encima
del nivel económico y del nivel social de los demás, y se creen que como el sistema económico lo recompensa, pues que eso es así, ¿vale? Pero ya el propio Aristóteles ya en su momento dijo pues que el propio dinero era de por sí antinatural, ¿vale? Que no todo lo que puedes conseguir con él pues no era tal. Y de hecho aquí yo lo decimos 51.000 veces, ¿vale? Que el sistema económico es el problema de todos, y de hecho la salud mental, el sistema económico, podemos ver en este claro ejemplo, ¿vale? Cómo la agrava, incluso a personas pues que están que son multimillonarias, ¿vale? Más de lo mismo, ¿vale? El principal titular es ese, etcétera, etcétera. Luego aquí hay una entrevista a Yolanda Díez, pero no dice nada que no hayamos dicho durante todo este tiempo aquí, ¿vale? Pues más o menos dijimos la responsabilidad que tiene la Unión Europea. Bueno, ella hace referencia que tiene un poder, que ya tiene capacidad económica para hacer frente o para independizarse y no quedarse en medio del sándwich de Pekín y Estados Unidos. Pero precisamente esa capacidad económica que tiene la Unión Europea y que le hace estar en medio y ser ese sándwich es precisamente por estar apoyándose, y porque gran parte de la economía de la Unión Europea se sustenta sobre todo pues entre Estados Unidos, entre los comercios entre Estados Unidos y Pekín, ¿vale? Entonces, pues, si se deshiciera de ello y si quisiera independizarse y marcar su territorio, pues tendría que prescindir del comercio y de esa capacidad que le da, pues, ser aliado de los dos a la vez, ¿vale? Por lo tanto, no sé hasta qué cierto punto, ¿vale? Está bien pensado, está bien dilucidado eso, ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahí al final. Vale, vamos ahora con Spanish Revolution, ¿vale? Y nadie los para, hace referencia pues a cómo les da igual todo, ¿vale? Si quieren paran ellos, Trump dice que va a hacer un parón de 5 días si le da la gana en la guerra, porque él es como que manda él, etcétera, y luego está Netanyahu, que es más de lo mismo en Israel, ¿vale? Y todo esto alimentado pues por una enfermedad mental que tienen ambos y que les impide ver por qué son los genocidas por excelencia del pleno siglo XXI, ¿vale? Los villanos, los que pues obviamente hay que tomar medidas, ¿vale? Si se tuviera dos dedos de frente en Israel, pues estaría viendo las cosas como son. El problema es que están tan cegados por la violencia epistémica que ejercieron los gobiernos sobre el pueblo y están tan contentos con que se lleve a cabo el genocidio y tan centrados en acabar con los palestinos, que son incapaces de ver que el mayor problema para Israel y la mayor enfermedad que los asola, sobre todo mental, es precisamente eso mismo, ¿vale? Que les hacen tal. Por lo tanto, desprendiéndose tanto del gobierno como de la violencia epistémica como del genocidio, Israel pues curaría bastante, ¿vale? Esa enfermedad pues que lo asola desde dentro, ya desde las propias instituciones, ¿vale? Aquí en estos dos vídeos, sobre todo en este, hace referencia a cómo en Senegal están prohibiendo, ¿vale? Y castigando a cualquiera que apoye el colectivo LGTBI, ¿vale? A cualquiera que apoye y no sé qué lado, etcétera, etcétera. Y vamos a ver este vídeo, ¿vale? Porque hace referencia al estado actual y a cómo está gestionando Donald Trump, pues todo, ¿vale? Y cómo precisamente él decía antes de llegar al cargo que George Bush se metió en una guerra por mentiras, pero si tiras de hemeroteca, pues patatín patatán, ¿vale? Él mismo se inculpa. El problema aquí es que le da igual, ¿vale? Yo lo que veo en Donald Trump con las declaraciones, que está en una posición en que él sabe que está mintiendo, sabemos que está mintiendo, y lo único que puede hacer es seguir diciendo eso porque no hay nadie que le vaya a decir la contraria o lo vaya a parar los pies. Por lo tanto, él va a seguir mintiéndonos a la cara sabiendo y sabe que sabemos que está mintiendo, ¿vale? Por lo tanto, es eso. Simplemente este vídeo un poco, pues aparte de evidenciar que está mintiendo, pues quiero hacer referencia a que él ya sabe que sabemos que miente, ¿vale? Y simplemente lo hace y actúa igual. Y sabe que le vemos todos los tal, y de hecho ya no lo oculta, ¿vale? Ya él mismo dice, pues está aquí, y ahora que ya se le cayó la máscara y ya todos sabemos qué tipo de persona es, pues él mismo ya está hablando, pues incluso de que cuando acabe aquí, pues irá por Cuba. Aunque luego hay gente del ejército que dice que el gobierno o que el ejército no se está preparando para ir a por Cuba,
pero eso será cuando él decide tomar la decisión, ¿vale? Y eso es así, porque él le da igual y de la noche a la mañana, como pasó con Venezuela o como pasó con Irán, que ya vimos, ya se miraba que después de todo el gasto de despliegue que estaba haciendo de medios en Israel, ¿vale? Que iba a haber guerra sí o sí, que le daba igual las negociaciones diplomáticas, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Got us into the war with lies. Hay la hemeroteca, esa gran amiga. 2008. Donald Trump decía esto. Bush got us into this horrible war with lies, by lying, by saying they had weapons of mass destruction, by saying all sorts of things that turned out not to be true. Cualquiera que invada Oriente Medio bajo falsos pretextos debería ser destituido, decía. To impeach Bush and get him out of office, which personally I think would have been a wonderful thing. Impeaching him? Absolutely, for the war. For the war. Because of the conduct. Well, he lied. He got us into the war with lies. El mismo que ahora bombardea, presiona y escala tensiones en Oriente Medio bajo las peores excusas escuchadas hasta el momento. Within a week, they were going to attack us 100%. They were getting ready to attack others. They were going to take over the Middle East. They were going to knock out Israel with their nuclear weapon. We've won. Let me tell you, we've won. In the first hour, it was over. By the time I'm finished speaking, they'll be gone. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Nobody expected that. We were shocked. There was no expert that would say that was going to happen. A little unfair. You win a war, but they have no right to be doing what they're doing. That was done by Iran. The Tomahawk is very generic. It's sold to other countries. Turned out to be easier than we thought. Y no le llaméis hipócrita. Es algo peor. Es la normalización de la mentira. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Pero aquí recordamos. Porque el problema no es solo Trump. El problema es un sistema que permite que alguien diga una cosa y haga la contraria sin pagar ningún precio. No other president can do some of this shit I'm doing. No other president. Y por eso la hemeroteca importa, porque la hemeroteca desenmascara. He got us into the war with lies. El vídeo pues muestra eso, ¿vale? Cómo él miente ahora y la diferencia entre antes, ¿no? Incluso cómo se miraba ese pues que tenía una idea, ¿no? Para cuando fuera presidente y cómo se mira cómo hace las cosas ahora, ¿vale? Que ahora ya le da igual, etcétera, etcétera, ¿vale? No hay nada nuevo, ¿vale? Más de lo mismo, simplemente pues podemos seguir profundizando en la enfermedad mental que asola a estos dos dirigentes y que están llevando a cabo estos crímenes, ¿vale? Pero ya no solo eso, sino a todo lo que hay detrás y todo el que está blanqueando lo que está haciendo Emiratos Árabes Unidos, ¿vale? En Sudán, porque eso también es un problemón, ¿vale? Y de eso no te va a hablar la televisión española, ni te va a hablar el país, ni te va a hablar nadie, ¿vale? Porque no les interesa y porque seguramente, ¿vale? Los pinchan por detrás. El petróleo se desploma y las bolsas rebotan ante los posibles contactos. Luego, la relatora de la ONU denuncia que Israel practica torturas sistemáticas contra los palestinos como parte del genocidio. Esto es así, ¿vale? Si vemos los cadáveres que devuelven aplastados, ¿vale? Muchos los devuelven como si fuese una hoja de papel de lo finos que quedan, ¿vale? Los aplastan, los torturan, les hacen de todo, ¿vale? Los tienen como... Y ahí sí que no hay nadie que vele por lo que les pasa a esa gente, ¿vale? Están ahí tratados y olvidados, ¿vale? Prácticamente. Y esto es lo que precisamente la relatora de la ONU es su trabajo hacer esto, ¿vale? Y denunciar este tipo de cosas. Y el problema de todo esto es que se le intenta callar, ¿vale? Y viendo cómo Estados Unidos pues atacó y le actuó así en las cuentas, pues ahora pues no todo el mundo quiere meterse en eso, ¿vale? Porque política sí, pero luego en la vida privada de cada uno pues que no los molesten, ¿vale? Entonces eso es un poco... La política hay que sentirlo, ¿vale? No vale cualquiera, no es un trabajo más, ¿vale? Es un trabajo pues en el que precisamente si te encuentras con corrupción, pues hay que luchar contra ella, ¿vale? Y eso pues puede implicar pues involucrar tu vida privada, ¿vale? Y eso es así. Y muchas veces pues sufres las consecuencias, como le pasó por ejemplo a partidos como fue Podemos, que la gente le iba a casa sin darse cuenta de que estaban siendo simplemente las marionetas de alguien, ¿vale? Y eso es así, ¿vale? Muchas veces pues la población, el medio, y como podemos ver ya los propios resultados de las encuestas y de los resultados electorales que hubo hace poco, muestran cómo la inteligencia colectiva es nula, ¿vale? O
es nula porque prácticamente están entrando en los gobiernos con mayoría pues unos partidos que solo están ahí porque mienten y engañan, ¿vale? No porque tengan buenas intenciones para gobernar y precisamente pues se aprovechan de que la gente no sabe muy bien cómo funcionan las instituciones y deja a esta gente y los votan porque sí, ¿vale? Y entonces se aprovechan de esa inteligencia colectiva nula y de esa media, ¿vale? De coeficiente intelectual que hay entre la población, ¿vale? Para engañar y para utilizar de marionetas precisamente a ese grueso, ¿vale? De la población y se sustentan sobre todo en eso, ¿vale? Por lo tanto acaban engañando a la mayor parte de la población, ¿vale? Les acaban haciendo de hecho actuar en contra de sus propios beneficios, ¿vale? Y muchas veces pues a gente de clase obrera los vas a ver pues defendiendo los valores de, por ejemplo, Vox o el PP que dice pues que hay que ir a trabajar y que es lunes y que todo el mundo pues o que quiere subir la edad de jubilación y etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese tipo de cosas pues al final es aprovecharse pues de las carencias intelectuales de cada uno, ¿vale? Vale, vamos con Galicia ya, ¿vale? Ya tocamos un poco los principales titulares y nos vamos a Galicia, ¿vale? El PP de Alfonso Rueda maniobra para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones autonómicas. Pues eso siempre fue así, ¿vale? Aparte de al tener la Xunta y todo eso, pues utilizan las instituciones para hacer propaganda de su propio partido, ¿vale? Y de lo bien que está su gestión, pero luego cabe informarse un poquito para darse cuenta que no es así, ¿vale? 97 en Boisaca, 190 en Serantes, 18 en Beira. Las 3 fosas con víctimas del fascismo que investigará la Universidad de Santiago. Luego, lluvia en Semana Santa apunta sol en destinos clave de Galicia como Rías Baixas y Ribera Sacra. Trump dice que llevan 2 días negociando. Y eso es precisamente, pues dicen que es una estrategia para bajar el precio, ¿vale? De la gasolina, etcétera, etcétera, y seguir luego como estaba. Xosé Regueira, el modelo de transparencia de la Deputación de Coruña, tiene una diferencia abismal con el de la Xunta. Ayuda para localizar a Luis Daniel, de 18 años y desaparecido en Ourense desde hace 2 semanas. El Pleno Municipal exige a la Diputación que frene la tala de 150 árboles y arbustos en Santa Clara. Escapa ileso de su coche antes de que quede calcinado en un incendio en Sanxenxo. Bruselas anuncia a aplicación provisional do acordo co Mercosur desde o 1 de maio. Marruecos como eje del narcotráfico, incautaciones en Argelia y España destapan rutas activas. Las recientes incautaciones de droga en Argelia y España vuelven a situar a Marruecos en el centro de las rutas del narcotráfico que conectan el norte de África con Europa. En apenas unos días, más de 1 tonelada de cannabis ha sido interceptada en la frontera argelino-marroquí, mientras que en Huelva se han incautado 5 toneladas de cocaína. Bueno, esto es así, ¿vale? Esto, la mayor parte viene de abajo, ¿vale? Viene de Marruecos. Yo me acuerdo una vez que había visto un documental y en ese documental pues te explicaban el cultivo y todo eso, ¿no? Que tenían allí en Marruecos, porque allí aparte es legal, el de la marihuana, el hachís, el cannabis y todo eso. Y le preguntaban, ¿no? Que cuál era lo que enviaban para arriba, para España, y decía que para España no enviaban ni... o sea, lo que enviaban para España no se lo daban ni a los perros, ¿no? 1 porque lo cortan mucho y 2 pues porque tienen miedo a que los incauten, ¿no? Entonces pues envían lo de peor calidad porque si al final acaban perdiendo el cargamento, etcétera, etcétera, pues la pérdida es mínima, ¿vale? Y eso es así, hace años ya de este documental también, ¿eh? Colonos israelíes atacan de forma coordinada palestinos en Cisjordania, por segunda noche consecutiva. Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en directo. Trump dice que fue Irán quien hizo el primer acercamiento para una negociación con Estados Unidos y que no reconoce a Yamenei como líder supremo iraní. La muerte de la infancia no puede normalizarse. Lo que sabemos del choque mortal de un avión en el aeropuerto de La Guardia. 2 pilotos murieron y decenas de personas resultaron heridas cuando un avión colisionó con un camión de bomberos en la pista. Trump habla de salir de Irán, lo hará.
Muchos de los objetivos bélicos originales del presidente de Estados Unidos siguen sin cumplirse. No es donde esperaban encontrarse después de 3 semanas. Desde que el presidente inició lo que ahora llama con delicadeza su excursión en Irán, Washington ha estado consumida por la interrogante de cuándo la dará por finalizada, aunque muchos de sus objetivos bélicos no va a ser así, ¿vale? Yo creo que esto simplemente, como ya lo vinimos hablando, es un intento de hacerse con el control del petróleo, ¿vale? O llegan a algún acuerdo y lo que viene siendo el gobierno iraní pues acepta los acuerdos que quiera Estados Unidos, ¿vale? Seguramente quiere hacerse con el control total del petróleo como hizo con Venezuela. No va a parar hasta que eso pase, ¿vale? Al menos esa es mi opinión o lo que yo creo, ¿vale? Al menos yo es lo que creo que va a pasar, que hasta que tenga el control total del petróleo, ¿vale? No va a parar. Irán disputa la afirmación de Trump de conversaciones muy fuertes. Trump retrasa los ataques energéticos, pero la infraestructura de Irán ya está azotada. La administración Trump pagará $1.000 millones al gigante de la energía para cancelar los parques eólicos. Como siempre, totalmente en contra de las energías renovables, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en países como España queda demostrado que es uno de los fuertes que tiene España, ¿vale? La inversión que hizo en renovables. Aunque sí que es verdad que los parques eólicos destruyen el entorno, ¿vale? Paisajístico, pero aún así no va a hacer ningún tipo de medida que tenga en cuenta las renovables, ¿vale? Desde el Washington Post dicen que Trump dice que Estados Unidos está posponiendo algunos ataques mientras negocia el fin de la guerra con Irán. Está bien lo de Trump, dicen, porque ponen en duda cualquier cosa que diga, ¿vale? Porque obviamente no se puede uno fiar de lo que dice, y de lo que dice a lo que va a pasar hay mucha diferencia, ¿vale? Pues probablemente sea una estrategia para bajar el precio de todo. Kim Jong-un obtiene 99,9% de votos en elecciones en Corea del Norte. Trump dice que ICE detendrá inmigrantes en los aeropuertos, pero que no es la razón por la que están allí. Y sigue, vale, su lucha contra cualquiera que haya nacido en un sitio que a él no le guste, ¿vale? Sobre todo el sur global. Vale, vamos con violencia de género. María Eugenia Prendes, fiscal. Defiendo preservar la identidad de las víctimas de violencia sexual. De hecho es bastante importante, ¿vale? Preservar la identidad, porque al final las pones en peligro. Las mujeres siempre están en peligro, y que denuncien es bueno para que se sepa, para que se visibilice de lo que son víctimas, ¿vale? Pero al final las pone en peligro a la vez, ¿vale? Por eso es tan peligroso, pues, este tipo de cosas. Las denuncias de acoso sexual contra 2 reconocidos presentadores desatan un Me Too en el periodismo colombiano. 2 asesinatos por violencia machista y el suicidio de ambos agresores en 24 horas. Pero que se suiciden antes, porque a mí no me importa que se suiciden dos machistas, ¿vale? Y 2 asesinos feminicidas, pero que lo hagan antes de matar a las víctimas, ¿vale? Porque no tienen la culpa. Vale, aquí es el mismo titular, ¿vale? Fiscal de la Sala de Violencia contra la Mujer reclama las unidades de valoración forense integral en todo el territorio. El Hospital Clínic Barcelona registró 664 víctimas de violencia sexual entre enero y octubre de 2025, un 6,5 más que el mismo periodo del año anterior. De hecho va en aumento, ¿vale? Yo cuando fue de que estuve escribiendo el libro y tal y busqué datos, cada año va a más, a pesar de que cada año se visibiliza y se hacen unas políticas y se hace una serie de campañas para visibilizar y sensibilizar a los hombres y sensibilizar y ¿cómo se dice? Y luchar contra esto, involucrarse en las luchas, pues va a más, ¿vale? Aumenta la violencia de género y las mujeres son víctimas con más frecuencia, ¿vale? De cada año que pasa, según parece. La familia de Dana Leonte ha podido enterrarla 7 años después. Su expareja, Sergio, está libre a la espera de juicio por el feminicidio de la joven. Madre de una niña, está acusado de asesinarla y esparcir sus restos en Vélez, Málaga. Y él seguramente esté haciendo su vida tan tranquilo, ¿vale? Y engañando a más mujeres y todo eso, y ella pues estaba totalmente desaparecida, ¿vale? Esparció sus restos en Vélez, Málaga. Y eso es así, él sigue viviendo, ¿vale? Sigue con su vida porque sigue libre a la espera de juicio, mientras ella está muerta. Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, tenía miedo de denunciar a su asesino. Es mejor tener a la fiera calmada, le dijo a su amiga, testigo del control
psicológico y del acoso en redes. Detienen al padre y a la madre de un bebé de 1 mes por maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual en Barcelona. Esto normalmente suele ir acompañado de consumo de drogas, ¿vale? Ese tipo de titulares. Feminicidio en Zaragoza. La madre y la hija del arrestado por asesinato avisaron al 112 de que el agresor quería acabar con todo 1 hora antes del crimen. Y aún así las mató y se suicidó después. Detenido un hombre por intentar asesinar a una mujer quemando su vivienda en Francuestes de Vallès, Barcelona. Franqueses de Vallès, perdón. El hombre intentó huir por un balcón antes de ser arrestado. Todos los vecinos lograron salir y no hay heridos. Lo peor es eso, porque al final, ¿por qué no se mata a él y tal? No, tiene que ir a por la otra persona. Bueno, pues ahí, precisamente él, que tiene toda esa mierda dentro, ¿vale? Que le hace tomar esas decisiones, pues esa decisión, pues que la tome y que acabe con su vida él antes que con cualquier otro. El terrorismo machista presente en nuestro país. Vale, 25 feminicidios y asesinatos desde 2026, en lo que va de 2026. Le rociaron con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Detenido el marido de la mujer atacada en Sevilla, la Nueva Madrid, por contratar a 2 sicarios para asesinarla. La mujer sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo y está hospitalizada. Otra vez lo de las quemaduras, ¿vale? Que si el ácido, que si no sé qué y todo para joderles la vida. Yo, como digo, sigo a una persona que tiene un perfil en Instagram, ¿vale? Que esa persona pues fue violada por no sé cuántos tíos y luego la quemaron viva, ¿vale? Y sí, quedó viva y tiene una serie de injertos por todo el cuerpo que tal. Y ella pues simplemente hace muchas veces civilizar esa violencia que recibió, ¿vale? Y de la que fue víctima. Y la verdad que es una animalada pues ver cómo por nacer mujer tienen que sufrir este tipo de cosas, ¿vale? Y cómo no hay nadie y comentar que los hombres se tienen que involucrar en la lucha con las violencias machistas, pues parece que es de risa y que es mejor callarse y no decirlo, ¿vale? Y el que lo denuncia, pues al final es el que se tiene que callar, ¿vale? En vez de ser, pues, en vez de tener ya una serie de una conducta establecida precisamente para visibilizar estas cosas. Pero bueno, es lo que hay, funciona así, ¿vale? Y todos somos muy buenos y todos somos muy tal, pero al final, eso. La amiga de la mujer asesinada, que tenía una amiga, ¿vale? Vigo organizará un concierto reivindicativo para apoyar a los médicos. Directo Informativos Telecinco, encierro médicos, atención primaria en Vigo. Bueno, pues empieza ya a salir en las noticias, ¿vale? Ya va bastante tiempo y empieza a ser normal, pues que empiece a visibilizarse. Lo que no es normal es que el asunto siga permitiéndolo, ¿vale? Que no se haya sentado y no haya acabado con esto cuanto antes y llegar a un acuerdo y tal, porque al final no es ceder, simplemente es mejorar las condiciones, ¿vale? Porque ellos, por lo que sea el asunto, se cree que en esto hay que negociar algo, ¿vale? Y que ellos sí aceptan ahora las condiciones que le ponen, que está cediendo, pero esto no es ceder, ¿vale? Cuando se están hablando de mejorar las condiciones laborales de gente que tiene que pasar muchas veces 24 horas de guardia, y etcétera, etcétera, ¿vale? No se trata de ceder, simplemente se trata de mejorar condiciones de vida, ¿vale? Lo que no es normal es que se tenga que llegar a estos extremos en los que se está yendo, ¿vale? Caballero anuncia en concierto solidario en apoyo de los médicos de atención primaria. Bueno, pues mejor eso que nada. Nada, y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y por hoy está bien, ¿vale? Nada, nos vemos mañana. Pues como reflexión de hoy, pues nada, a mí sinceramente sí que es algo que no era nada esperado, no nos imaginábamos que dijese que Estados Unidos parase 5 días, pero si empezamos a entender un poquito más y cabe un poquito más en consecuencia, pues que lo haga por una estrategia para bajar el precio de la gasolina, ¿vale? Y así poder seguir pues con sus intereses sin tener que irse con las manos vacías, porque sinceramente para él y cómo él está llevando esto a cabo y todo lo que lleva a cabo allí, o sea, lo que está llevando a cabo en la guerra de Irán, simplemente él lo hace por un motivo, ¿vale? Un beneficio y un tal, y para él volverse ahora a casa, o sea, para Estados Unidos y retirar todas sus tropas y declarar el fin de la guerra simplemente implica volverse con las manos vacías, ¿vale? Y eso, para una persona como él, tan autócrata, déspota y que por encima, pues mirábamos, pues que tiene un problema grave de salud mental, pues no parece lo más adecuado, ¿vale? Aunque sí sería lo que a todos nos gustaría, ¿vale?
Nos gustaría, bueno, yo siempre digo, bueno, pues mañana que paren las guerras, ¿vale? Que el genocidio en Gaza desaparezca, que todo eso, ¿vale? Bueno, pues esto, dentro de lo que cabe, es una buena noticia, ¿vale? Es una buena noticia, nos alegra a todos y ojalá pues llegue el final de la guerra, ¿no? Y pues vuelva a todo a ser como era y que pues a Irán, pues el régimen que entre, pues sea mucho más respetuoso y deje avanzar culturalmente, ¿vale? A esa zona, a esa región, ¿vale? Porque como vemos al final está tan lo que viene siendo la educación, la cultura en el sur global está tan sometida a la opinión de unos pocos, ¿vale? Que imponen sus normas y que tienen sus criterios y que no dejan que los demás vivan sus vidas como tienen que vivirlo, ¿vale? Ya que eso sí marca un avance cultural bastante grande, el permitir, el consentir que los demás vivan sus vidas y que a ti te dé igual, ¿vale? Y que mientras a ti no te influya, pues y no te haga daño, pues que obviamente que hagan lo que quieran, ¿vale? Eso es algo que en el sur global aún no es así, pero no es así no por la sociedad en sí, ¿vale? Que puede ser, porque al final pues está sometida a ese régimen y al final acaban acatándolo pues, esas normas sí o sí, ¿vale? Porque se las imponen, pero más que nada por los dirigentes, ¿vale? Que no permiten que avancen un poco lo que está pasando con la extrema derecha, ¿vale? Si llega a la extrema derecha, lo que está totalmente en contra es de todos estos avances sociales, ¿vale? Y culturales que se están consiguiendo y precisamente es un paso atrás, ¿vale? Es un retroceso y en vez de centrarse y de involucrarse con todo esto, pues se hace todo lo contrario, ¿vale? Y se trata un poco de eso, como reflexión de hoy, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Mañana más, ¿vale? Y nada, gracias por verlo los que lo estáis viendo, el que lo está viendo, porque creo que solo lo está viendo una persona, no voy a decir su nombre por si luego lo apaleáis por ver el vídeo, ¿vale? Que no debería, está en su derecho de poder ver lo que quiera y yo se lo agradezco mucho. Y nada, eso, gracias por verlo los que lo veis y nos vemos mañana, ¿vale? Chao.